de ustedes, alguno de ustedes me puede decir, cuando habla de ansiedad, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Si alguien quiere responder. Desesperación. Desesperación, sí, claro, es como un sentimiento de desesperación. ¿Alguien más? Preocupación. Un sentimiento de preocupación también, claro que sí, está incluido en la ansiedad. ¿Alguien más? Ok, sí, realmente todo lo que ustedes están diciendo es cierto. Eh, la ansiedad, sentirse ansioso, eh, genera unos síntomas, como los estaban describiendo ahí. A veces se siente uno como con cierta inquietud, como desesperación, se puede sentir un poco nervioso y pues como que a veces ni siquiera se sabe por qué es. Entonces, vamos a hablar de qué es la ansiedad. La ansiedad es una sensación de inquietud, es una sensación de preocupación o de miedo eh, ante a una situación, un resultado, algo que va a pasar y que no sabemos qué va a suceder. Entonces, esa incertidumbre genera unos síntomas en nosotros. La ansiedad es una respuesta natural a ciertos momentos en nuestra vida. No siempre la ansiedad va a ser un trastorno. La ansiedad puede ser, incluso ayudar en algunos momentos, es una parte normal de la vida y en algunos momentos puede incluso hasta ayudarnos eh, a identificar ciertas situaciones que nos están haciendo sentir incómodos. Entonces nos puede ayudar a alertarnos de ciertos peligros que podemos tener en algún momento y nos ayuda a tomar acciones sobre esas situaciones. En esos casos, como les digo, la ansiedad es un sentimiento, es una sensación positiva. Cuando la ansiedad se vuelve demasiado excesiva, cuando ya se vuelve muy intensa, se vuelve persistente, cuando ya no lo puedo controlar y cuando la ansiedad empieza a interferir con mis actividades diarias, ya en ese momento lo se vuelve algo como lo que conocemos como un trastorno de ansiedad. Eh, la ansiedad puede causar diferentes cosas en nuestro cuerpo. Entonces puede incrementar nuestra presión arterial, puede incluso incrementar nuestros niveles de azúcar y puede generar cosas como excesiva sudoración, temblores, nos puede generar mareo, el corazón nos palpita más rápido. Eh, hay una diferencia entre sentirse ansioso y tener miedo. En el miedo, nosotros sentimos miedo cuando hay una situación que está produciéndonos un estrés en el momento presente. En ese momento hay algo que me produjo miedo y cuando eso pasa, se me quita. En contraste, la ansiedad es como una sensación de inquietud y de angustia a algo que va a pasar en el futuro y es como más generalizado. Entonces, cuando estoy pensando en ansiedad es algo ¿qué pasa si sucede esto? Y eso me empieza a generar inquietud y angustia. El problema con la ansiedad cuando sucede eso es que puede empezar a afectar la calidad de vida de las personas al punto que las personas ansiosas empiezan a hacer una cosa que es supremamente frecuente en una persona que sufre de ansiedad y es empezar a evadir o a evitar ciertas situaciones. Entonces, yo empiezo a evitar ir a ciertos sitios simplemente porque me produce ansiedad enfrentarme a esa situación. El problema con esto es que eso puede empezar a afectar la calidad de la vida de las personas porque hay personas que muchas veces por ansiedad dejan de ir a trabajar. Entonces, pues dejar de ir a trabajar puede ser un problema que le puede empezar a causar, puede ser algo que le puede empezar a causar un problema grave en la calidad de vida de una persona. En esos momentos es cuando hay que tener atención porque la ansiedad en ese momento ya está afectando mi vida. Aquí vamos entonces a hablar de cuáles son las diferencias entre la ansiedad y el miedo. Y existen ciertas diferencias entre esas dos cosas. Entonces, como les explicaba, ¿qué es el miedo? El miedo es una respuesta que yo tengo inmediata o intensa a algo temporal que está pasando en ese momento.
Entonces, aquí, por ejemplo, nos estás dando un ejemplo. Si a mí me dan miedo las culebras y estoy en un bosque, en ese momento yo por miedo voy a generar una respuesta que es natural que la tengamos todos y se llama de lucha o huida. ¿Qué pasa? O me retiro de la situación o trato de tirarle una piedra a la serpiente, por ejemplo, si es algo, alguna de las dos cosas. Cada persona muchas veces en estas situaciones actúa de una manera diferente, pero ya después de que eso pasa, ya vuelvo a estar tranquilo. Entonces, es una respuesta que puede ser intensa en ese momento, pero es simplemente miedo. La ansiedad, por otro lado, es una sensación mucho más general y mucho más persistente, donde la persona regularmente está preocupada o inquieta y se siente aprensiva todo el tiempo. Entonces, esta persona no, y es una sensación que no es tan específica como en el miedo. En el miedo, como les estaba describiendo antes, hay una situación por la cual siento el miedo. Con la ansiedad muchas veces puedo tener como que es algo como más generalizado y no es como tan específico por una situación específica. Fuera de eso, en la ansiedad hay una cosa que también es muy importante y es que todo el tiempo voy a estar pensando en algo a futuro, a qué es lo que va a pasar. Entonces, si por ejemplo yo tengo una presentación en público y hacer una presentación en público me produce mucha angustia, o si voy a presentar un examen, por ejemplo, tengo que presentar el examen de la ciudadanía y eso me produce mucha angustia, eh, estoy constantemente pensando en eso, estoy pensando en el futuro, me siento ansioso todo el tiempo y eso empieza a afectar mi vida y las cosas que regularmente estoy haciendo. Entonces, como les digo, aquí el miedo es una respuesta que puede ser más normal de todos los seres humanos y es una emoción que puede ser, aquí dicen adaptativa. Adaptativa significa que pues es una respuesta psicológica que cuerpo hace de una manera donde estoy tratándome de adaptar a una situación que está sucediendo y que me está haciendo sentir incómoda. Pero pues lo que hace eso es que yo tengo una respuesta a esa situación, por ejemplo, si es de peligro, y eficazmente voy a buscar cómo, cómo mejorar esa situación por mi bienestar. En cambio, la ansiedad es algo que se puede convertir en algo excesivo y puede interferir en el funcionamiento diario, en mi funcionamiento diario, que produce, como les había dicho, conductas donde estoy evitando muchas veces ciertas cosas y estoy evitando cosas que incluso s- terminan afectando mi calidad de vida y entonces me genera lo que aquí dicen que son estrategias de afrontamiento desadaptativas. O sea, realmente ahí no estoy tratando de adaptarme positivamente a algo, sino que estoy generando incluso un problema peor. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, en resumen, como les digo, el miedo es una respuesta mucho más específica a una situación, mientras que la ansiedad es una respuesta mucho más generalizada, donde siento inquietud y aprensión relacionada con algo que va a suceder en el futuro. Mm, una cosa interesante de la que nos hablaban en nuestro entrenamiento con respecto a esto es que, de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana, las mujeres son mucho más propensas a experimentar la ansiedad. Esto dicen, las personas que han investigado sobre esto puede tener relación muchas veces en el caso de las mujeres con con cambios hormonales, cuando pensamos en las chicas adolescentes, cuando están en la menarquia, cuando llega la menopausia en las mujeres, a veces durante los embarazos hay cambios. Todas estas cosas pueden hacer que en las mujeres eh, seamos mucho más propensas en algunos momentos a la ansiedad que los hombres. Aunque de todas maneras hay que considerar que los hombres también pueden sufrir de ansiedad. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los síntomas del trastorno de ansiedad. Un momentico, aquí tenemos una pregunta. Diana, si quieres hacer la pregunta.
Buenos días, lo siento, no sabía si puedo preguntar ahora o espero hasta el Sí, final. no, no hay problema. Si quieren, esto es una cosa, perdón, se me ha olvidado. Si quieren durante la charla hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que nos quieran compartir, no hay ningún problema. Simplemente levantan la mano, incluso interrumpir, no hay ningún problema. Para mí está perfecto. Y lo siento, estoy sin voz, o sea que espero que me puedan Sí, oír. sí, veo. Estoy súper ronca, pero tengo una pregunta. ¿Una persona es ansiosa por un aspecto específico o por todo en la vida? ¿Y cuál es la diferencia entre eso y el estrés? O sea, porque me parece por lo que estaba mencionando, la ansiedad se da por algo. ¿Es por algo o es en general? Y si, y si mucho estrés, por ejemplo, puede terminar en ansiedad. Ok. Evidentemente, resulta que hay una diferencia entre el estrés y la ansiedad, y esa es una muy buena pregunta que he escuchado ya varias veces. El estrés puede ser una cosa como más específica y como más temporal. La ansiedad es algo mucho más generalizado y puede ser a mucho más largo tiempo. Puede durar mucho más tiempo. Esa realmente es la diferencia. Ahora, ahorita más adelante vamos a hablar un poco de cada uno de los trastornos de ansiedad, de los más comunes que hay. Y ahí tal vez vamos a responder esta pregunta un poco mejor, porque de acuerdo al trastorno de ansiedad, pues hay diferentes síntomas y diferentes cosas que lo pueden empezar a causar. Em, la ansiedad muchas veces puede tener se puede originar en algo genético. Muchas personas genéticamente somos más propensas a generar ansiedad, pero también puede estar generada por situaciones específicas que me están generando ansiedad a largo plazo. Entonces, yo creo que más adelante vamos a responder la pregunta, pero no sé, Diana, si responde la pregunta un poco esto. Y gracias y voy a esperar a ver qué continúa después. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas que pueden haber de ansiedad? Excesiva preocupación y miedo, pero no es un miedo como les estaba diciendo antes, miedo a algo que me dio en ese momento y se me quitó. No, estoy excesivamente preocupado y resulta que esa intensidad de esa preocupación empieza a afectar mi vida en general. Entonces puedo estar angustiada porque tengo una presentación mañana o que tengo un examen mañana o tengo una entrevista de trabajo que es importante, pero eso empieza a afectar semanas antes en general mi vida. O sea, empiezo a sentirme tan ansioso que no es solamente está enfocado al examen que voy a presentar, a la entrevista que voy a presentar, sino que está enfocado, empieza a afectar mis relaciones con las personas con las que vivo, empieza a afectar mis relaciones con las personas con las que trabajo, porque ya la respuesta es muy excesiva. Entonces, ¿qué pasa? Es una inquietud extrema donde la persona no se puede relajar y mantener la calma sola. Muchas veces cuando tenemos un poco de miedo a ciertas situaciones, cuando tenemos ansiedad sin que sea un trastorno, y aquí estamos pasando un poco de que es ansiedad a que es un trastorno de ansiedad. Cuando tenemos ansiedad porque vamos a presentar un test o vamos a presentar una entrevista de trabajo, yo puedo sentirme inquieta, un poco inquieta, pero cuando yo no logro controlar esa, esa, esa ansiedad y no me permite en ningún momento del día relajarme, ya ahí puede haber un problema. Por ejemplo, cuando me cuesta trabajo dormir o mantenerme dormido, me despierto en la noche constantemente y ya no solamente empiezo a pensar, y se los digo porque personalmente lo he vivido, ya no solamente estoy pensando en ese momento en la situación que me está presentando a la entrevista de trabajo, sino que ya empiezo a pensar en un montón de cosas más que pueden afectar mi vida. Ya no es solamente, ya entonces no me puedo volver a dormir porque ya empiezo a pensar en mi esposo, en mis hijos, en lo que me va a pasar mañana. Entonces ya se vuelve más generalizado. Me cuesta concentrarme,
Me siento como con problemas de respiración, entonces a veces no puedo respirar tranquilamente, empiezo a tener sensaciones de pánico. Entonces el pánico son situaciones donde inesperadamente me empiezo a sentir como angustiado de una manera súper intensa, como si algo muy trágico me fuera a pasar en un momento y eso me empieza a producir un nerviosismo constante que en ese momento no puedo controlar. Am, Hay personas que empiezan a tener, y más adelante vamos a hablar un poco más de eso, como momentos de pánico, donde de un momento para otro se empiezan a sentir supremamente estresados, se empiezan a sentir palpitaciones, incluso hay gente que describe cosas como si sintieran que les va a dar un ataque cardíaco. Am, Aquí estamos hablando de la taquicardia, que es pues unas respiraciones mucho más fuertes, mi corazón late mucho más rápido. Y me empieza a faltar el aire porque estoy respirando, estoy haciendo como respiraciones cortas, no estoy respirando profundamente, sino que estoy haciendo respiraciones mucho más cortas y empiezo a hacer una cosa que se llama hiperventilar, empiezo a respirar muy rápido, empiezo a sentir, puedo sentir presión en el pecho y como les había dicho en en el anterior punto, empiezo a sentir como si estuviera tener un ataque en el corazón. Puedo sentir la boca seca, tengo mareo, hay personas que escriben mareos, sudoraciones, eh, la persona puede sentir náuseas, dolores de cabeza, la persona se puede sentir tensa, tener temblores, hormigueos. Aquí cuando hablamos de micción frecuente es ganas de entrar al baño constantemente, la persona puede sentir un nudo en la garganta, sentirse fatigado o esta sensación de estar como abrumado todo el tiempo. Es una persona que por cualquier motivo se siente como, está como en alerta y entonces por cualquier cosa la va a sorprender. La persona tiene una incapacidad para bloquear esos pensamientos que no lo hacen sentir bien. Entonces, constantemente estoy pensando en cosas negativas, en que algo me va a pasar, en que algo le va a pasar a alguien. Y la persona fuera de eso empieza a evitar ir a ciertos sitios o evitar objetos o evitar estar ante ciertas situaciones. Entonces, aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Perdón, antes de continuar. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí, pues esta es una gráfica, ya hemos hablado un poco de todo esto, pero es lo que les decía ahorita, es un paso entre la ansiedad y el síntoma de trastorno de la ansiedad. Entonces, la ansiedad es una reacción normal, como ya les había dicho, a momentos de estrés o momentos difíciles, puede estar generada por un algo específico en el momento, tiene un inicio y tiene un final, o sea me siento ansioso porque tengo una entrevista de trabajo muy importante o porque voy a presentar el test de la ciudadanía o porque tengo que ir a hablar con el profesor de mi hijo o mi hija. Pero una vez esa situación pasa, tiene un final, se acabó el estrés. Puede ser algo útil justamente porque me puede mostrar situaciones de peligro, eh, como dice ahí, disminuye o desaparece cuando ya la situación pasa. Entonces presenté el examen, no pasó nada y ya me vuelvo a relajar. La persona vuelve y se relaja eh, es una respuesta a situaciones bastante tóxicas. Perdón un momentico, voy a mirar aquí que veo que en el chat creo que hay algunos comentarios, no sé si habían preguntas. Habían hablado de falta de aire. Qué pena, no había visto los comentarios en el chat. Eh, Aquí dice Miguelina, creo que me está diciendo que quiere decir algo. Sí, Norma, solo no quería No, tranquila, interrumpirla. tranquila. Pueden interrumpir si quieren. Yo voy a tratar de estar mirando el chat, pero si quieren interrumpir, no hay ningún problema. Ah, yo cuando voy a los centros comerciales, Ujú, me siento, cuando hay mucha gente, mucha agrupación de personas, yo siento que me bloquea como la mente ujú, y, y siento
casi muchas cosas de esas que dice, Ujú, especialmente se me va el aire. ujú. Entonces, yo quisiera saber si hay medicamento, si se puede controlar, porque A ver, afecta mi Miguelín. trabajo también, afecta a mi trabajo cuando hay muchas personas, especialmente con la persona que no sé quiénes son. Ok, sí. Sí, gracias, Norma. Miguelina, muchas gracias por compartir. La verdad, eso que está describiendo usted, evidentemente, es uno de los ejemplos que podemos ver cuando la ansiedad se vuelve como un poco más un trastorno y nos empieza, podría empezar como a afectar